Bien, continuando con el módulo de mediciones y circuitos eléctricos del curso de montador de tableros eléctricos de potencia, hoy vamos a ver o vamos a tratar de utilizar el tester digital. ¿Para qué? Para medir los principales parámetros de la electricidad, es decir, con este aparatito podemos medir tensión, podemos medir resistencia, podemos medir corriente. También podemos hacer algunas mediciones de capacitores y de transistores. En realidad hay otros tipos también de tester, que es por los tester analógicos o tester de aguja. Pero este es mucho más práctico porque en este display digital que tenemos en la parte superior del tester, nos da la medición exacta, es decir, no tenemos que andar buscando ni siquiera ningún tipo de escala ni ver dónde para la aguja del tester analógico. El tester digital puede medir, como ya lo dije, tensión en su parte tensión en corriente alterna. Puede medir tensión en continua, ¿sí? Puede medir amperes en corriente alterna, en muy baja corriente, y puede medir resistencia o continuidad en su escala que está marcada en ohm. Posee dos puntas de pruebas, o dos puntas que vamos a usar para hacer las pruebas que necesitamos, que van puestas o van insertadas en los agujeros que están en la parte que ustedes ven acá, una roja y una negra. La punta roja va insertada en el agujero que está marcado con la letra omega, con la letra A de amperes y con la letra B de voltios o tensión. Y la letra negra y la punta negra va en la parte donde va el neutro, donde va el neutro. Cuando nosotros necesitamos medir, para medir con este aparato, tenemos un cursor, fíjense, que va recorriendo toda la vuelta de la escala graduada del tester. En este momento yo tengo el cursor en 0 y quiero medir tensión. Lo voy a poner hacia el lado de la tensión. Fíjense que en ese lado hay una indicación que dice 750 volts y otra indicación que dice 200 volts. Siempre que usemos algún tipo de instrumento de medición, vamos a utilizar la medición donde tenga el mayor valor. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en este momento que vamos a medir, sabemos lo que vamos a medir porque vamos a medir la tensión que hay en la línea de nuestra casa, la tensión domiciliaria, es decir, 220 volts, conocemos el valor. Entonces, si tenemos una escala de 200 y una de 750, optamos por la de 750 porque la de 200 es menor a 230. No va posiblemente a destruir el tester que nosotros hagamos la medición en ese rango, pero siempre que nosotros digamos a medir una tensión que sea menor que la tensión que nosotros necesitamos medir, lo ponemos en, fíjense, me da una medición de 230 volts, ¿sí? Como hice, inserté las dos puntas
fíjense, inserté las dos puntas en el toma, ¿sí? Eso me da una medición de 230 volts. Saco, la medición vuelve a 0. Para guardar mi tester, tengo siempre guardarlo en 0. Si yo bueno, continuando, si queremos medir, por ejemplo, tensión en corriente continua, llevamos el cursor hacia este lado donde hay una B y debajo de la B hay una raya recta y una raya de puntos. Fíjense, yo tengo una pila de linterna a la cual le conecté una pinza en el lado positivo de la pila, una pinza en el lado positivo de la pila. Del otro lado tengo la otra punta del tester y fíjense lo que pasa en el display del tester. Ven que está teniendo una medición de 1,4 volt, que esa es la tensión que tiene la pila en este momento, y me está diciendo de que esta pila de linterna, que en realidad tiene que tener 1,5 volt o más, está descargada, ¿sí? O está en proceso prácticamente de destrucción. Si yo quisiera medir continuidad, es decir, fíjense una cosa, si yo quisiera medir, por ejemplo, que este cable no está cortado, fíjense lo que hago. Coloco una punta del tester, la punta roja del tester, vamos a desenredar la punta roja del tester, ¿no es cierto? Y pongo el cable y la otra punta con la punta negra del tester. Fíjense, ahora vamos a hacer la parte contraria. ¿Ven que me da una medición que dice 000? Fíjense, yo lo desconecto y la medición cambia a 0. ¿Dónde se me cortó todo? Ese es el asunto. Tengo en este momento, es decir, para poder medir continuidad, tengo que llevar primero el cursor a la parte de ohm, donde está marcado ohm. Fíjense, tengo una medición de 1. Cuando yo conecto las dos puntas del tester, es decir, verifico de que el cable está en buenas condiciones, que no está cortado, me da esa medición. Cuando yo lo saco, me da 1. Cuando yo lo pongo, me da 0. Ese 0 quiere decir de que hay continuidad, es decir, que hay un pasaje de tensión entre los dos cables y que este cable, que es el que estoy midiendo, está en perfectas condiciones. En lo que respecta a la medición de resistencia, tenemos que tener un cuidado muy grande cuando usamos el tester digital y cuando estamos midiendo en los parámetros con el cursor en este lado, donde figuran todos todas las cantidades con la letra ohm, estamos midiendo continuidad, estamos midiendo resistencia. Tratar de no poner nunca, no darle tensión al tester. ¿Qué quiero decir? No vamos a meter con el tester en esa posición, y tratemos de medir tensión, es decir, con el tester en esta posición, las puntas en los dos tomas o en el toma de tensión destruirían el tester. Así que hay que tener mayormente cuidado
en verificar cuando medimos tensión o cuando medimos resistencia, dónde está puesto el cursor. El otro cuidado que debemos tener con el tester es tratar de guardarlo siempre en esa posición, en la posición de off, para evitar la descarga de la batería.